El Convoy del Pueblo llegó a DC y tomando en cuenta lo que aprendieron de la experiencia del Freedom Convoy en Canadá, los conductores estadounidenses adoptaron un enfoque diferente para protestar. Por otro lado, tenemos que la FDA finalmente ha publicado una pequeña parte de los documentos relacionados con los datos de la vacuna de Pfizer, y lo que se puede encontrar en ellos seguramente te interesará. También tenemos que la situación en Ucrania no ha disminuido. Un asesor principal para la planificación de políticas de China en la administración Trump explicó la lección que Ucrania debería aprender de la tragedia. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. Comenzamos. The People's Convoy, o el Convoy del Pueblo, condujo este domingo por la mañana alrededor del Beltway en 2 ocasiones. Esto como un esfuerzo por detener los poderes de emergencia del gobierno por el COVID-19. Como recordamos, el Convoy del Pueblo salió de California hace unas semanas. Este atrajo a más de 1,000 camiones grandes, vehículos recreativos y sedanes en el camino. Y el sábado llegaron a Washington, D.C. y se reunieron en las afueras de la capital. Brian Brace, uno de los organizadores del convoy, dijo que los organizadores pasaron muchas horas trabajando con las fuerzas del orden locales en Virginia y Maryland. Eso fue el sábado. Brace dijo lo siguiente: no esperamos que ningún tipo de bloqueo de las fuerzas del orden nos detenga. Después de 2 vueltas, volvieron a Hagerstown Speedway y estarán repitiendo el proceso en los próximos días, aumentando el número de vueltas cada día. Brian le dijo a los conductores: veo luz, veo a personas que están dispuestas a sentarse y reunirse con nosotros en DC. Al menos las personas comienzan a ser escuchadas, aunque aún no se ha determinado si harán algo con esto. Si bien es cierto que el atractivo de las caravanas de protestas ha disminuido relativamente en las últimas semanas, ya que las principales ciudades han levantado las órdenes de mascarillas y otras medidas obligatorias. Aún con esto, según testigos de Reuters, había más de 100 camiones de 18 ruedas en el convoy el viernes por la noche, y los vehículos continuaron uniéndose al convoy el sábado por la mañana. Un funcionario en condición de anonimato dijo que las agencias federales de aplicación de la ley de los Estados Unidos se han estado coordinando con los gobiernos estatales y locales durante semanas para prepararse para la posible llegada de los convoys de protesta. Y bueno, es cierto que ya hay muchos estados que están levantando los mandatos, pero no olvidemos lo que dijo la directora de los CDC. Ella dijo que las restricciones podrían implementarse de ser necesarias. Entonces, el Convoy del Pueblo, o The People's Convoy en inglés, está haciendo esta travesía para llegar a DC con la intención de que eliminen de raíz los mandatos y que estos no vuelvan a ser implementados. Después de que el juez federal del distrito, Mark T. Pittman, ordenara a la FDA publicar documentos relacionados con los datos de la vacuna de Pfizer en un plazo de 8 meses, el 1 de marzo la FDA finalmente publicó parte de la información de los datos de la vacuna. El contenido del documento es realmente alarmante. Menciona la enorme cantidad de 1,291 efectos secundarios de las vacunas de Pfizer, que incluyen daño renal, embolia del tronco encefálico, paro cardíaco y encefalitis hemorrágica. El documento publicado contiene una sección de 38 páginas sobre el análisis acumulativo de los informes de eventos adversos posteriores a la autorización. Según la información publicada hasta el 28 de febrero del 2021, se informaron más de 42,000 casos de eventos adversos posteriores a la vacunación, que involucraron aproximadamente a 159,000 eventos adversos. La mayoría de los casos procedían del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Portugal y España. La media de edad de estos casos ronda los 52 años. Aproximadamente el 71% eran mujeres y al menos el 22% hombres. De estos, poco más de 1,200 fallecieron. El 46,5% de los pacientes se recuperaron y se están recuperando, y el 1,2% se ha recuperado pero tiene una condición anormal resultante de una enfermedad previa. Mary Holland, presidenta y consejera general del Children's Health Defense, el CHD, dijo que esto era una bomba. Holland dijo que al menos ahora se sabe por qué la FDA y Pfizer querían mantener estos datos en secreto durante 75 años. Enfatizó que estos hallazgos deberían poner fin de inmediato a las vacunas Pfizer del COVID, ya que un daño grave potencial es claro, y además que las personas lesionadas por las vacunas tienen prohibido demandar a Pfizer por daños y perjuicios. Además, el gobierno de Estados Unidos compró 50 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y planea vacunar a los niños menores de 5 años
antes del 30 de abril, pero la FDA aún no ha aprobado la vacunación para este grupo de edad, afortunadamente. La vacuna número 19 tiene solo un 12% de efectividad en la prevención de infecciones con el Omicron en niños de 5 a 11 años. Las vacantes de Pfizer obtuvieron casi 37,000 millones de dólares en ventas el año pasado, lo que las convierte en los productos más rentables de la historia, según el periódico The Guardian. Aquí hay una buena razón por la que deberíamos todos hacer nuestras propias investigaciones y no subirnos al carro simplemente porque se nos ofrece algo. Y hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales ayuda mucho al canal y lo hace más visible, porque cuando compartes, obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. El experto en China, Miles Young, estuvo de visita en Taiwán con el exsecretario de Estados Unidos, Mike Pompeo. En una entrevista con el Liberty Times, Yu hizo un análisis profundo de la naturaleza del régimen comunista chino y de la situación en el estrecho de Taiwán y también sobre la situación en Ucrania. Yu fue el asesor principal para la planificación de políticas de China en la Oficina de Planificación de Políticas de Pompeo bajo la administración Trump. Hablando sobre la crisis de Ucrania, dijo que la propia Ucrania tiene que aprender una lección grande. En las últimas décadas, Ucrania ha tratado de tomar un camino intermedio, a veces queriendo estar cerca de Rusia y a veces queriendo estar cerca de Europa Occidental, y cuando no se podía acercar a ninguna de estas dos partes, acudir al PSC en busca de protección, incluso como paraguas nuclear. A finales del 2013, cuando el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych estaba en riesgo de dimitir, fue a Beijing a firmar un tratado de amistad y cooperación con el PSC que iba en contra de Rusia. Vladimir Putin estaba furioso en ese momento y anexó Crimea. Y es que Ucrania ha tenido estrechas relaciones con el PSC durante décadas. Y además de ayudar al PSC a modernizar en gran medida su ejército, como ya lo hemos hablado en otros programas, también se ha acercado económicamente al PSC. Estaba tratando de deshacerse de la amenaza rusa mientras disfrutaba de los enormes intereses del mercado chino. Esto sin comprender la naturaleza del PSC. Pensar ingenuamente que la cooperación con el PSC puede ser una situación en la que todos ganan y siguen fortaleciendo los lazos económicos con el PSC. En el 2020, China superó a Polonia, Alemania y Rusia para convertirse en el mayor socio comercial de Ucrania y el segundo mayor exportador de alimentos. Y Ucrania se convirtió en uno de los primeros países de Europa en unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. La adquisición del principal fabricante de motores aeronáuticos de Ucrania, Motor Sich, por parte de la empresa estatal china Beijing Tianxiao Aviation en el 2021, fue casi un trato cerrado. La adquisición involucraba tecnología de alta gama sensible a la defensa, que podría fortalecer el desarrollo de las fuerzas aéreas del PSC. Después de fuertes advertencias de los políticos ucranianos y del presidente Trump, el acuerdo fue bloqueado y Motor Sich se convirtió en una empresa estatal. La Casa Blanca actual cree que solo Xi Jinping puede manejar a Putin, pero olvidan que hay otra persona que conoce mejor a Putin y al PSC, y ese es el expresidente Trump. También podemos recordar cómo el presidente ucraniano y su partido, Servidor del Pueblo, felicitaron al PSC por su centenario. El líder de la bancada parlamentaria del Partido Comunista dijo que Ucrania debería aprender de la experiencia de desarrollo económico de China y enfatizó que el partido y el PSC comparten la misma filosofía de servir al pueblo. ¿Fue esto ingenuidad o es solo confusión? Estos comentarios procomunistas han atraído a muchos críticos anticomunistas ucranianos a decir que servidor del pueblo se convirtió en el servidor del PSC. Ucrania ayudó al PSC y ahora está sufriendo. El gobierno ucraniano, que entendió mal la naturaleza del PSC y codiciaba los intereses chinos, ha sido traicionado por el PSC. Como les hemos compartido en programas anteriores, Putin y Xi Jinping firmaron un tratado de cooperación sin restricciones durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, lo que equivale a ayudar a Putin con sus preocupaciones. Por lo tanto, el tercer día después de los Juegos Olímpicos, Rusia lanzó un ataque militar contra Ucrania. Pero Yu tiene una comprensión diferente. Él cree que la declaración conjunta emitida por China y Rusia durante los Juegos Olímpicos en realidad tiene un contenido vacío. China y Rusia en realidad no formaron una alianza militar. Aunque ambos se oponen a Estados Unidos y a la OTAN,
Rusia se siente amenazada no solo en Ucrania o Europa, sino está más amenazada en el este por Kazajstán, Siberia y Asia Central. La verdadera amenaza para esta región no son los Estados Unidos, Gran Bretaña o Japón, sino el PSC. Rusia ve esto muy claramente. Yu cree que Putin es muy astuto y está vendiendo armas sofisticadas a China, al tiempo que se asegura de vender las mismas cosas o cosas más avanzadas a los rivales del PSC, especialmente a Vietnam e India, y que Putin no está tomando posición en el mar de China Meridional, ni está tomando partido en las islas Senkaku y otras disputas territoriales. Por el contrario, China está complaciendo a Putin. El acuerdo entre los dos países no tiene un significado profundo. No hay que limitarse a mirar lo que se dice en las declaraciones, sino lo que es más importante, lo que no se dijo. Solo echen un vistazo a los tratados firmados entre Beijing y Moscú en el pasado. El voto hecho fue que la amistad entre Rusia y China duraría para siempre y esto no es más que palabras vacías. Por ejemplo, Putin y el ex líder del PSC, Hu Jintao, firmaron un acuerdo de gas natural por 400.000 millones, pero al final parece que no se implementó. Por otro lado, la Organización de Cooperación de Shanghái, promovida por los dos países, es en realidad una trampa para Beijing, que quiere incluir a los países de Asia Central que estaban bajo el dominio soviético. Sin duda hay un claro conflicto estratégico entre Rusia y el PSC. Por lo tanto, parece que el plan de Putin de hacer que el PSC actúe como su respaldo también podría fracasar. El uso visible de Xi por parte de Putin puede resultar contraproducente al final. Yu cree que el PSC es una amenaza mayor que Putin. Dijo que el PSC es un partido leninista que es más peligroso y tiene un plan más sistemático y a largo plazo para infringir la libertad y la democracia. Por lo tanto, la amenaza del PSC al mundo entero y a la paz, la libertad y la democracia es el problema más grande que tenemos que enfrentar. Y frente a la situación actual en Ucrania, el pueblo taiwanés está muy preocupado de que el PSC pueda invadir Taiwán. Algunas personas culpan al actual gobierno taiwanés por resistirse al PSC, lo que ha llevado a malas relaciones a través del estrecho. Yu Miles dijo que la lección que se debe aprender para Taiwán y otros países pequeños es que no hay absolutamente ningún camino intermedio frente a los regímenes dictatoriales. En particular, es importante comprender la naturaleza del odio del PSC hacia la libertad y la democracia. Según Yu, el PSC ha estado dando vueltas a dos cosas desde que llegó al poder. Primero, probar la grandeza del PSC y segundo, probar la superioridad del sistema socialista sobre el sistema capitalista, que es el objetivo global del PSC. Yu cree que la responsabilidad de las tensiones entre Taiwán y China continental recaen en el PSC. Dijo que China es un país oportunista y que el PSC firmó tratados de manera muy casual. Beijing firmó acuerdos no solo con Rusia, sino también muchos tratados jurados con Ucrania e incluso tratados de protección de armas nucleares. Pero estos han sido completamente incumplidos. Estas son todas las traiciones de sus aliados. Por lo tanto, aquellos que abogan por un acuerdo de paz con el PSC en Taiwán, primero, deben comprender la naturaleza del PSC. Yu dijo que Taiwán tiene la democracia más progresista de Asia, con un desarrollo tecnológico avanzado y que tiene importantes responsabilidades y logros en el sistema de comercio mundial. Los taiwaneses deben defenderse y disfrutar del lugar que les corresponde en la arena internacional. Y con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te dejaremos los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta mañana.